Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, y entonces nos dice cómo vamos a vencer. ¿Cómo dice? Satanás ha reforzado en los aires, en todos los aspectos, el poder suyo, el poder del mal. ¿Cómo lo vamos a resistir, hermano? ¿Cómo? Orando de vez en cuando. Orando una oración casual, una oración de ahí se va. No, mi hermanito. Es tiempo de no engañarnos más. Es tiempo de saber cómo aprovechar la gracia. Es tiempo de saber qué clase de oración es la que Dios oye y a quién oye el Señor. Para que no nos engañemos más. Si no lo quisiste entender, modos, mi hermano, estarás perdido porque no recibirás la gracia para bendición, para salvación, hermanito. Lucas 18:1 dice: orando en todo tiempo, dice, les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración no es un si queremos. La oración es una necesidad. ¿Sí me entiendes, hermanito? Un verdadero cristiano va a sentir la necesidad de orar. Que no quiera orar y su carne se interponga y de allí se pasa esa necesidad. Exactamente como decimos cuando tenemos mucha hambre, ¿no? Por X razones las cosas se complican y decimos, ya se me pasó el hambre. Yo tenía hambre, pero ya se me pasó. Todavía en el asunto de la carne puede estar latente, ¿no? Pero ya en las cosas del Espíritu, hermanitos, Cantares nos hace ver que Jesús pasa y pasa. Y vas a tener que volver a esperar. Porque el Espíritu Santo es muy delicado. No es algo que esté bajo nuestro control. Es algo que está bajo el control de Dios. Y hermanitos preciosos, quisiéramos que entendieras bien, hermanito, porque la necesidad de orar debe nacer, hermanito, de nuestra conciencia de nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Mientras no tengamos conciencia de nosotros, pues no va a haber necesidad de orar porque pensamos que estamos bien, que la llevamos, etcétera, etcétera. Segundo, no tenemos conciencia de la situación en el mundo. No tenemos conciencia de la maldad. Ayer estábamos platicando con los hermanos varias cosas, indicaciones. Ya los científicos ya no tienen para dónde. Ya los científicos se están ahorcando a sí mismos, ya no saben cómo explicar las cosas que están sucediendo y tienen que ir a la Biblia. Aleluya, gracias a Dios, ¿verdad? Así está escrito: voy a enviar hambre a la tierra, dice el profeta, y hambre no de pan, sino hambre de mi palabra, pero entonces no la van a hallar. Bendito sea el Señor, mi hermano. Aquel que supo guardar la palabra en su corazón a tiempo, le servirá de alimento. Aquel que no, pues no. Pero hermanitos, la maldad es tan grande en la tierra que dice el Señor Jesús, el amor de los cristianos, el amor a Cristo, el amor entre nosotros y todo lo que eso implica, la piedad, la justicia, el amor, la santidad, el buscar a Dios, el servir a Dios, todo eso dice se va a enfriar y se ha enfriado. Ya no hay una búsqueda, no hay un deseo de buscar a Dios en oración, no la hay. Y Dios tiene que movernos de alguna manera. Es triste esto, mi hermanito. Dios tiene que provocarnos enviando juicio para que la iglesia despierte. Pero nos habla a tiempo. Dios le dice a Ezequiel: háblales, te escuchen o te dejen de escuchar. Y los que predicamos, Dios nos ha concedido la gracia de predicar, tenemos que hacer esto. Nos escuchen o nos dejen de escuchar. Pero también esto, el Señor habló muy fuerte a mi corazón y me dolió, pero lo entendí. Va a crecer la misma actitud
de la gente cuando Noé predicaba. Cuando Noé predicaba, nadie se burlaban de él, porque tenían todo. Era una civilización próspera, lo tenían de todo. ¿Quién iba a oír? Vivían como ellos querían vivir. Oír de pronto que tienes que obedecer a Dios en ese plano, no era cualquier cosa, ¿verdad? Nadie quiso oír. Y Dios dijo que como cuando Cristo venga, ¿cómo van a ser los días? Dice. Eso tiene grande significado también. Exactamente como los días de Noé. Nadie quería escuchar ya la palabra. Siempre va a haber falsos profetas, lo ha sabido. Y Jesús nos advirtió, va a venir falsos profetas que van a hablar y a halagar el oído, a adular el corazón, etcétera, a decirle a la gente lo que quiere oír. Ya nadie va a querer escuchar a Dios, porque es demasiado fuerte, demasiado pesado, demasiado aburrido, demasiado duro, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos, mis hermanos, miren. Comprende. El estar aquí y oír la palabra de Dios te va a generar juicio si tú no la escuchas, hermano. Ojalá oigamos al maestro decir: el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Para que no te vayas a crear juicio sobre ti mismo, hermanito. Orar, interceder, hermanito, es algo que la iglesia está perdiendo. Se está llegando a enseñar los grandes líderes supuestos, falsos profetas. Dice, ya no necesitamos orar tanto como antes. Ya no. Es asunto solamente de declarar, de decretar y de tener fe. Y se acabó. En todos los aspectos el mal está corrompiendo la verdad. Está enfriando la iglesia. A la misma iglesia, por la misma situación, ya no le dan ganas de orar. Yo me pongo a pensar con tal realidad. Si los adultos que decimos ya pasamos tantas cosas de la juventud y etcétera, que deberíamos estar un poco más centrados en lo espiritual, tener un poco de madurez humana. No oramos. ¿Qué será de ellos, hermano? ¿Qué será de nuestros niños? Oye bien una cosa, eso es algo muy grande que el Señor ha hablado en mi corazón también. Oye bien, nada de las cosas de Dios tiene límite, porque Dios es infinito. ¿Qué? Ni el orar, ni el obedecer, ni el ser justo, ni el ser santo, ni nada tiene un límite que tú puedas decir, yo ya lo hago, yo ya lo hice, yo ya alcancé, yo ya estoy bien. El día que digas eso, mi hermanito, es porque el diablo te tiene bien cegado. Su palabra es infinita. Su salvación, dice, es grande. ¿Me estás comprendiendo? Así es que el orar, no puedes decir yo ya estoy orando bien y lo suficiente. No, mi hermano. David no dice eso en los salmos. Si tú quieres oír, entender qué es orar, tienes que ir a los salmos, hermano, para que el espíritu de oración que había sobre David puedas captarlo y entender lo que es orar, como el Señor Jesús dijo. Mínimo, hermanito, es rápido cuando tú sabes, cuando los discípulos esperaron que Jesús terminara de orar, y cuando terminó de orar, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué le dijeron eso, hermanito? ¿Por qué? Porque al fin reconocieron que no sabían orar. No sabían orar.
Y nosotros pensamos que sabemos orar simplemente porque la mayoría, y tú no lo vas a negar, la mayoría aprendimos oyendo al pastor, oyendo a otros orar. Pero no fuimos enseñados por Dios y hasta la fecha no somos enseñados todavía por Dios como debiera ser. Es por eso que la iglesia no tiene poder, no tiene fe, no tiene piedad, no tiene amor. ¿Por qué? Porque todo eso se recibe por medio de la oración. ¿Me estás comprendiendo? Dice la palabra: no puede recibir nada el hombre si no le fuere dado de arriba. ¿Y cómo lo vas a recibir? ¿Cuál es el medio para recibir? La oración, hermano. No hay de otra manera. Decir soy cristiano, pero no estoy consciente de la necesidad de orar, quiere decir que no soy cristiano. Tenemos que hablar claro, porque hoy todo mundo se define cristiano. Y tenemos que definir en la palabra de Dios qué es un verdadero cristiano en todos los aspectos. Y uno de los aspectos reales de la palabra que nos queda muy grande y que no hemos comprendido y que no queremos entender porque nuestro amor se ha enfriado es este: no entendemos la necesidad de orar, no la sentimos. Es más, es un deber orar, pero la Biblia no dice sobre el deber de orar. ¿Te fijas la diferencia? No dice sobre, Jesús les habló sobre el deber de orar, no, dice la necesidad de orar. Si a nosotros nos dijeran: tú tienes un deber de desayunar, comer y cenar, ¿qué pasaría? De seguro no comeríamos, ¿verdad? Pero no es un deber el que tengas que desayunar, comer y cenar. ¿Qué es qué es? ¿Qué es? Nadie nos tiene que decir: oye, tienes que desayunar, ¿verdad? Y nos tiene que jalar y empujar. Pues es exactamente lo mismo que Jesús está diciendo. Tienes que sentir la necesidad de orar, así como sientes la necesidad de comer. Y es más, Hebreos lo aplica a la palabra también y dice: desead como niños recién nacidos. Le preguntamos a Caleb, a Josué: oye, tienes que tomar tu leche. ¿Eh? ¿Se le tiene que hacer así? No. ¿Qué hace el niño? No solo llora ahora, grita, se emberrincha y ya pueden levantar la manita y paz. Mamá, acuérdate que tengo que tomar mi leche. Y dice la palabra, así deben desear la palabra. Yo te pregunto, ¿los cristianos hoy en día deseamos así la palabra? No, para nada, hermano. Estamos aquí por deber, pero no estamos por una necesidad de la palabra, en verdad. ¿Por qué? Porque nuestros corazones están enfriados por la maldad. La maldad, dices tú, pero ¿por qué si yo no practico la maldad? Tal vez puedes decir eso. La maldad, cuando se refiere a la maldad, se refiere al poder del diablo y del pecado que está desatado sobre la tierra y tiene influencia terrible. Aunque tú no lo quieras y tú no estás orando, el poder del diablo está sobre ti y está causando un efecto real en tu mente y en tu corazón que no deja producir ese deseo. Y si sale ese deseo, el diablo, el poder del diablo lo quita. Jesús nos habló del poder del diablo que entra en acción cuando tú oyes la palabra y no la escuchas porque tu corazón está duro. Cayó allí. Dios, la gracia de Dios hace su trabajo, cayó allí, pero no te gustó, etcétera, etcétera. Tu corazón está endurecido por el poder del diablo, por el poder de la carne, del pecado. Tú sales de allí. ¿Qué es lo que dice Dios que hace el diablo? ¿Qué es, dice Jesús, lo que hace el diablo? ¿Hay acción del diablo entonces o no la hay? ¿Continuamente la hay o no la hay?
Claro que sí, mi hermano. Nosotros pensamos que el poder del diablo solo entra cuando te pasó un accidente, cuando te enfermaste, cuando las cosas se traen. No, mi hermano, el poder del diablo está gravitando sobre el mundo entero, dice Primera de Juan capítulo 5. Efesios 6 nos dice la necesidad tan grande que tenemos en relación con el diablo. ¿Hay alguien aquí que pueda vencer al diablo sin oración, hermanito? Dígame. Es nuestra soberbia y nuestro orgullo de decir yo tengo muchos talentos, yo soy muy cristiano, yo predico bien, yo canto bien, yo estoy el diablo, por eso el diablo no me va a tocar. Dime, hermano. Dime. Eso es lo que están predicando los falsos profetas, haciéndole creer a los cristianos que ya lo tienen todo en Cristo y que no necesitan orar, no necesitan buscar a Dios en oración, no lo necesitan porque ya lo tienen todo en Cristo y las cosas están bien. Y Jesús habla necesidad de orar, porque el poder del diablo está creciendo en la tierra. Esa es la verdad. ¿Cómo piensas tú parar el poder del diablo sobre tu vida? ¿Cómo? La Biblia es clara. No tenemos lucha contra sangre y carne. Efesios 6 dice así. Pero está hablando de un verdadero cristianismo, de un verdadero cristiano. Está hablando de verdaderos cristianos que disciernen, que tienen luz y dicen, hey, dense cuenta. Todos los días necesitan la armadura porque no tenemos lucha contra los hermanos, contra animales, cosas de esta tierra, terrenales. Nuestra lucha es contra, ¿quién? Dice, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Dice sí o no? Entonces, hermanito, dime tú y ponte a pensar, ¿crees tú que una oración casual, una oración de vez en cuando, una oración sin los principios y la fe y el poder de intercesión necesario que nos enseña la palabra, crees tú que va a contrarrestar el poder del diablo? No, mi hermano. El diablo se burla de nosotros los cristianos hoy en día. Fácil, mi hermanito. Y su poder no es excepto que Jesús le diga, mira, ¿sabes? Jesús está en control hoy. Óyelo bien. Es Jesús que está en control hoy. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Ya no es el diablo. Aleluya. Es Jesús que está en control hoy. Y si a Jesús le dice, tócame a este fulano, a este hijo mío, porque no quiere entender, hasta entonces Satanás va a hacerlo. Pero mientras, hermanito, el poder del diablo que está gravitando está haciendo efecto en la mente y el corazón de los cristianos. No nos deja percibir la maldad, no nos deja tener visión de la maldad terrible en que estamos nosotros, nuestros hijos, nuestra casa. No, mi hermano. No tenemos conciencia de esa necesidad. El diablo, con su poder, ha quitado la necesidad a los cristianos de orar como Dios dijo que tenemos que orar. ¿Me estás comprendiendo? El apóstol Pablo simplemente dice en Filipenses, orando, dice, no estés afanoso por nada, dice, ¿verdad? Sino que dice que debemos de hacer. Pon tus peticiones, pero dice algo muy importante que nosotros no discernimos. ¿Cómo dice? Con toda clase de oración y ruego. No está diciendo vas a orar, alá y se va. Vas a orar con toda clase de oración y ruego.
Cuando leemos eso decimos, a ver, entonces orar no es simplemente pararme muy alevosamente y orar como el fariseo: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás, yo sí camino bien, yo sí ando bien, yo sí estoy bien, es el pastor que está errado, los hermanos están errados, yo estoy súper bien, Señor, yo camino bien. ¿Así dijo el Señor que oráramos? ¿Ah? ¿Cómo dijo que debemos de orar? ¿Cómo? ¿Cómo, mi hermano? Es muy tremendo cuando Jesús en ese mismo capítulo enseña la diferencia de dos que se pusieron a orar, ¿verdad? Los religiosos que somos nosotros hoy en día, ¿cómo oramos? ¿No? No usamos las mismas palabras, no usamos las mismas palabras que el fariseo, pero la actitud es exactamente la misma. En cambio, el publicano, ¿cómo oró, mi hermano? ¿Cómo oró? ¿Cuál fue la actitud de la oración? Número uno, apúntalo ahí los que están apuntando. ¿Cuál es la clase de oración que Jesús oye? ¿Cuál es? ¿Eh? Los salmos lo dicen muy claramente. Dios solo oye la oración de los que le temen y la oración de los justos. Lee los salmos y lo vas a entender. Nosotros pensamos, se nos ha enseñado, el evangelio superficial enseña: tú ya eres cristiano, ora. Pero eso no es oración, eso es rezo. Lo que los cristianos sabemos hacer hoy en día es rezar, no orar, rezar. Y tú lo vas a ver porque la mayoría cuando oramos somos como ametralladoras, ¿o no? Ahora, ¿cómo se hace el rosario? Exactamente igual. ¿Cómo se dice? María, Madre de Dios, ruega por ellos, por nosotros y por los pecadores. Amén. Y ruega, Madre, Madre, ruega. Exactamente así oramos nosotros. ¿Será eso oración? Eso no es oración, eso es rezo. La diferencia es que nosotros le hemos aumentado el nombre de Jesús. Nada más. Levantamos la voz muy fuerte, pretendiendo mucha fe. Pero ya nos copiaron todo eso porque el diablo es astuto. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Los católicos lo están haciendo. Toda la formalidad de orar, cantar, predicar, que era exclusivo, se puede decir así, de los evangélicos, ahora ya es de los católicos también. Porque el diablo no tiene empacho en enseñarlo porque no tiene significado. ¿Me estás comprendiendo? Nosotros podemos seguir orando de la misma manera, pero no va a haber ningún impacto en los aires. Satanás no teme esa clase de oración, hermanito. Satanás teme cuando un cristiano dobla sus rodillas, tiene dolor en su corazón, tiene tristeza y convicción en su corazón, dobla sus rodillas y comienza no a rezar, no está como ametralladora. El fariseo estaba como ametralladora, el publicano no. El publicano, sus palabras apenas le lograron salir, dijo: Dios, Dios mío, ten misericordia de mí. Claro, contundente, exacto. Nace de un corazón quebrado, humillado. Dios oye en el mismo momento. Dios oye. Si en el pacto pasado Dios oía, ¿cuánto más en este pacto estás oyendo? Pero los requerimientos y condiciones son las mismas, hermanito. Puedes tú oír a David orar. David siempre ora humillando, pidiendo, humillado: misericordia de mí. El Salmo 25, por ejemplo.
Siempre está orando, pidiendo perdón, perdóname. Ya está viejo y todavía está pidiendo perdón por los pecados de su juventud. Ay, Dios. Tú y yo oramos, Señor, perdóname. Ya el Señor ya me perdonó. Ya me siento muy en paz. Pastor, ¿verdad que ya me perdonó? Sí, ya te perdonó, hijo. Sigue adelante. Dios, ¿cómo crees? Y así queremos tratar a Dios con esa clase de oración pasajera, superficial. Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, vieron una grande diferencia de la oración de los fariseos, de aquellos que les enseñaban la palabra. Y dijeron, sin duda, oye, Jesús no ora como ellos, Jesús ora muy diferente. ¿Cómo? Se oye su clamor, se oye sus lágrimas, se oye sus gritos. Porque Hebreos dice que Jesús en los días de su carne oraba con gran clamor y lágrimas. Esa es la clase de oración que la iglesia tiene que levantar. Si Jesús oraba así, así tienes tú que orar. No hay de otra. Con gran clamor y lágrimas. ¿Quién crees que eres tú para no orar así como Jesús? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, en los días de su carne tuvo que orar así, ¿quiénes somos nosotros para no orar así? Dime, dime. Pero el engaño del diablo te ha dicho, ya eres cristiano, tienes la gracia, tienes todo. Eso es vil engaño. Dios Jesús tenía la gracia más que nadie, porque está escrito. Dios te ungió a ti con el óleo de alegría, con un óleo de unción más que a tus compañeros. No ha habido un hombre en la tierra que haya recibido la gracia de Dios y la unción y el poder al límite, sin límite, como Jesús lo recibió. Pero ¿qué le costó? ¿Qué le costó? Echarse a dormir porque era hijo de Dios. Dios, abra tus ojos para que te veas en el espejo hoy de la palabra y veas que esa es tu actitud. Yo ya lo puedo todo, ya lo sé todo, ya lo tengo todo. Ya no necesito orar de esa manera. Ya no necesito estarme dando golpes de pecho todos los días. Jesús se daba golpes de pecho todos los días sin necesidad, porque Él no era pecador. ¿Por qué clamaba que su Padre lo salvara si Él tenía la salvación segura? Él tenía el pase seguro. ¿Por qué? ¿No te has pensado? ¿No lo has pensado? ¿Verdad que no? ¿Por qué Él tenía que clamar y gemir y gritar, Dios, Padre, sálvame? Los salmos son, oye bien, los salmos son escritos por David, pero David es un profeta. Y los salmos hablan que él escribió, que él mismo experimentó, que él mismo vivió en carne viva todo lo que habla acerca de su condición, de su necesidad, de que fue al abismo, de que está perseguido, que está padeciendo. Él lo padeció, pero es un tipo de lo que Cristo iba a padecer. Por eso dijo Jesús, es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito en los profetas, en los salmos y en la ley. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí. David escribió de Jesús. Y entonces cuando David está orando, está enseñando el espíritu de oración de Jesús. Y Jesús en David está diciendo, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores y me hizo levantar del abismo y me puso en roca. ¿Por qué Jesús tuvo que orar de esa manera? ¿Por qué, hermanito? ¿No lo has pensado? ¿Cómo oramos nosotros, hermano? ¿Cómo? Somos viles fariseos para orar. No lo decimos, pero nos sentimos muy dignos al orar. Nuestra oración no comienza pidiendo misericordia. Nuestra oración no comienza humillados, haciendo patente nuestra necesidad grande, mostrando nuestra indignidad. No tomamos el tiempo porque no lo sentimos. Solo en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, y te rogamos por esto, por esto, por esto, por esto. Y te ruego, Señor, por esto. Y ya me lo decimos, pero no soy como este fulano que está aquí al lado. ¿Verdad? La iglesia no tiene poder. Los cristianos no tenemos poder para contrarrestar al diablo porque no sabemos orar. Y cuando dice vas a orar con toda clase de oración, está diciendo vas a orar. Hay diferentes clases de oración,
diferentes clases, y una de ellas que necesitamos es la intercesión, y hemos decidido interceder por nuestros niños y nuestros jóvenes, aunque el diablo toque y esté tocando y diga: voy a desanimar a tu hijo, voy a desanimar, voy a poner traba. No va a poder, porque estamos aprendiendo a orar, y la oración es poderosa en su acción. La oración desata el poder de Dios y ata el poder del diablo. La oración, hermanito, va a traer grande bendición a este lugar, no por la oración de todos, porque es triste. Triste, la mayoría no quiere orar, está resistente, pero sí hay oración de uno solo, de dos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Para Dios no hay diferencia, dice, entre ganar con pocos o con muchos. Él gana sus batallas solamente con uno, con dos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahí está la sangre de Cristo, que está haciendo fluir la gracia. ¿Quién dice: voy a oír a Jesús? ¿Quién? ¿Quién tiene tiempo para decir: Señor, no tengo necesidad de orar, pero dame esa necesidad, por favor? Mira, hermano, no hay necesidad de que Jesús le diga a un demonio: ¿sabe qué? Zarandéame un ratito a él, a su casa, o qué sé yo, o sea, para que se despierte a orar. No hay necesidad. Si tú oyes esto, si le pides al Señor: Señor, dame esa necesidad interna, que mi alma tenga una necesidad, cuando se abran mis ojos, me despierte en el día, lo primero que sienta, no un deber, sino una necesidad de orar. Quiero sentirla, Jesús. Lo único que sentimos es la necesidad. Te levantas y dices: ya quiero mi cafecito, ¿verdad? Pues más que eso, hermanito, levántate y dile al Señor: siento la necesidad de orar, quiero orar. El Espíritu Santo es tan delicado, su voz es apacible y delicada, es decir, todas las otras voces lo ahogan rápido. La voz del hambre, la voz del trabajo, la voz del quehacer, la voz de etcétera, etcétera, ahoga rápido esa vocecita que está ahí, tan débil, tan delicada, que te dice: ora, ora. Busca a Dios, búscalo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el único que puede parar al diablo es la oración del pueblo de Dios. ¿Estás oyendo, cristiano? Pero no hacemos caso. El poder del diablo es tan grande sobre la iglesia. El poder del diablo ha quitado esa necesidad en el corazón. Y aún llega el momento en que estamos en grandes urgencias, en ciertas situaciones que Jesús permite, y ni aún así nos despertamos a orar. Es terrible el asunto. No hay esa necesidad. La gracia no es automática, mi hermano. La salvación de Dios no es automática. Ninguna de las promesas de Dios son automáticas. Ninguna, mi hermanito. Tú puedes decir: yo ya lo creo. Oye bien, cristiano. Oye bien, entiende bien, hermanito. Los textos de la palabra de Dios nos definen una cosa aquí, otra allá, pero tú tienes que juntarlo para comprender la verdad total acerca de ello. ¿Me estás comprendiendo? Porque si tú te quedas con esto que solo se ha enseñado, solo cree, porque al que cree, ¿qué dice? Y tú te quedas: pues ya creí, voy a creer. Está bien, tal vez. Pero ese no es el principio completo para lograr que la promesa se cumpla. Vas a creer, pero el creer te va a llevar a orar. ¿Me estás oyendo? De nada te sirve que digas que crees si no oras. No te sirve. Las dos cosas son unidas, no se pueden separar. El creer nos lleva a orar, y el orar nos lleva a creer. Aleluya. Tú no puedes decir que crees si no oras, ni puedes orar si no crees. No hay fe. Y el texto
que tú mismo o varios de ustedes quiere aferrarse equivocadamente, torciéndolo, dice la verdad acerca de esto. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? No dice por gracia solamente, dice por medio de qué? De la fe. ¿Y la fe cómo la vas a obtener? Orando. Orando. Si vas a tener la gracia para salvarte, tienes que orar, cristiano. Porque cada día necesitas una medida de gracia. Cada día Dios te va a dar una medida de gracia de acuerdo a tu fe. ¿Me estás oyendo? La gracia para salvación Dios no te la va a derramar simplemente porque digas, soy su hijo. Dios diga, pues este es mi hijo, ¿verdad? Oye, Gabriel, o qué sé yo, repárteles la gracia a todos y oren o no oren. No, mi hermano, estás equivocado. Cada mañana tienes que ir a conseguir tu maná de gracia. Cada día tienes que levantarte a conseguir tu porción de gracia. ¿Cómo? ¿Cómo? Orando. Buscadme y viviréis. Esto les va a retiñir en los oídos a muchos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Para que en aquel día no les quede ningún pretexto. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para contrarrestar la maldad que está matando a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Dime, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita, Padre? Aquí ahora viene un asunto muy grave en cuanto a esta amonestación del Señor. ¿Qué necesitamos los padres para poder contrarrestar el poder del diablo y el poder del pecado sobre nuestros niños y nuestros jóvenes? ¿Qué necesitamos? Hermanos, padres, madres, no hemos aprovechado la gracia de Dios para salvación por nuestros niños y nuestros jóvenes, nuestros hijos. No lo hemos aprovechado. Y mira cómo están nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Culpa de quién es eso? ¿Y por qué no reflexionamos los padres? Dime. Te voy a decir una cosa, mi hermano. ¿Tú crees que porque tu hijo, tu niño está aquí, ya es salvo? Estás equivocado. Estás totalmente equivocado. El diablo es muy astuto y él tiene a los cristianos en la iglesia, pero son de él. ¿Sabes por qué? Porque estos cristianos no saben orar, que es lo más básico que deben saber un verdadero cristiano. No sabe orar. No busca a Dios en oración. Si un cristiano está en la iglesia y puede tener mucha actividad en la iglesia, a lo mejor sabe cantar, sabe tocar, sabe cocinar, sabe barrer, sabe hacer. Al diablo, es más, el diablo hasta lo va a incitar a decir, órale, este se va a sentir muy útil en la iglesia. ¿Sí? Pero si este cristiano no busca a Dios en oración, está bajo el poder del diablo. Fácil. ¿Estás oyendo, cristiano? Es por eso que Jesús dijo la necesidad de orar a los cristianos, necesidad de orar. Y luego agregó, ¿cuándo, mi hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué es orar siempre? ¿Qué es orar siempre? Efesios lo define orando cuando en todo tiempo. Tesalonicenses llega a decir orad sin cesar. En otras palabras, la oración en nosotros, los cristianos, tiene que convertirse en una vida de oración. Eso es muy diferente a orar de vez en cuando, a orar por tus alimentos. Los cristianos tenemos que llevar una vida de oración. ¿Estás comprendiendo? Oh, mi hermanito, tú no vas a poder contra el poder del mal que te tiene oprimido, cegado, endurecido. No vas a poder.
No vas a poder, cristiano. El diablo no le teme a estos cristianos tibios, no le teme a nosotros, no tiene miedo el diablo contra nosotros. El diablo solo le teme a alguien que ha comenzado y comienza a aprender a orar como Jesús dijo, con necesidad. Y cuando hay necesidad, te va a llevar al segundo punto. Vas a empezar a orar con el espíritu de oración de Cristo. Vas a empezar a orar humillado con gran clamor y lágrimas. Y eso no va a ser cada año. Vas a empezar a orar siempre. Siempre. Yo le doy gracias a Dios porque empezamos a orar por los jóvenes y el diablo ahí va a sus ataques. Si yo me desanimo y digo, el diablo está atacando a mis hijos, y me paro en la oración, ¿qué va a suceder? Pero esto va a provocar mayor decisión en el corazón, porque es cuando vamos entendiendo, cuando tenemos y empezamos a reunir estos principios de oración, vamos a entenderlo en verdad, no en alevosía, sino en fe, que nos va a hacer orar más, saber que la batalla ya está ganada por nuestro Señor Jesucristo. No es que vamos a ganar, ya ganamos. Es entonces cuando vamos a entender que solo la oración va a ser real lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La gracia habla de la cruz. Tú hablas de la gracia, pero no entiendes lo que hizo Cristo en la cruz. Si tú entendieras lo que hizo Cristo en la cruz, te despertarías a hacer eficaz lo que Cristo hizo en la cruz por medio de la oración. De nada sirve que la iglesia de Cristo se vanagloríe y quedamos más en vergüenza en decir, Cristo murió por nosotros, Cristo vive, Cristo hizo esto, Cristo es perfecto. Pero ¿cómo lo vas a hacer real en relación contigo? En relación con el pecado, en relación con el diablo, en relación con el mundo. ¿Cómo lo vas a hacer efectivo? ¿Cómo, cristiano? ¿Con palabrería? ¿Con gritería? ¿Cómo lo vamos a hacer real? No hay manera, mi hermano, es solo por medio de la oración. Y Santiago nos está hablando que hay diferencia entre la oración ineficaz y eficaz. Y dice, la oración eficaz. Hay una oración que no es eficaz, es la que practicamos la mayoría. Pero hay una oración eficaz. ¿Cuál es esa oración eficaz? ¿Cuál? La oración que ora de vez en cuando, la oración que solo pide cosas terrenales, la oración que solo pide salud, dinero y amor. ¿Cuál es la oración eficaz, cristiano? ¿Cuál es? ¿No te has preguntado, cristiano? ¿Por qué la iglesia estamos tirados? ¿Por qué la iglesia, hermanito, no logramos contra el pecado? El pecado, la carne nos tiene bien atados. Y no precisamente porque vayas a pecar. Tú me dices, si es que yo no ando de fornicario ni tomando, etcétera. Pero el pecado en sí te tiene neutralizado. ¿Cuál es el termómetro eficaz? Óyelo bien, cristiano, óyelo bien. Tú quieres saber exactamente tu medida espiritual, tu termómetro espiritual. El termómetro eficaz del cristiano es la oración. ¿Quieres saber cuál es tu nivel espiritual? Mídete con la oración. Señor, ¿estoy orando como tú dijiste? ¿O cómo estoy orando? Así te vas a dar cuenta de tu verdadero estado espiritual. Pero eso es lo que no queremos enfrentar, porque es más fácil venir aquí y gritar y hacer tanto rollo. Pero no queremos enfrentarnos con la verdad de las palabras de Jesús. Nadie es más, se dice por ahí, los que verdaderamente predican la verdad, dice, nadie es más grande espiritualmente hablando que su nivel de oración.
A la medida de tu nivel de oración, esa es tu medida espiritual. Y no me refiero a la cantidad, porque puedes estar ahí orando 2, 3 horas, pero rezando nada más. El publicano no oró 2, 3 horas. ¿No? Pero su oración fue eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque reunió los principios básicos de la oración. Humillación, arrepentimiento, conversión. ¿Ah? Y tú dices, hermano, pero si ya me humillé, ya me arrepentí. No, esas son cosas continuas. Lee los salmos, David, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Cercano está a Jehová, a los quebrantados y humillados de corazón, dice la palabra. Eso es un estado continuo. El verdadero cristiano va no solo a estar continuo, sino a crecer en humillación, en arrepentimiento, en conversión. Nunca acabaremos de humillarnos, arrepentirnos y convertirnos. Nunca acabaremos, nunca llegaremos a la medida en nuestros días de vida. Pero es nuestra obligación seguir adelante. ¿Estás oyendo, cristiano? Pero eso es lo que no queremos. Y el diablo no teme una oración formalista, una oración legalista, una oración de aquel que se cree prepotente, se cree ya muy espiritual. El diablo no le teme, dice al contrario, a este no le hago nada porque ya es mío. ¿No? Por eso Jesús dijo a los legalistas fariseos, ¿cómo podréis ser librados del infierno? Ustedes, ¿cómo? Ellos no se daban cuenta, ellos pensaban que ya eran hijos de Abraham, estaban circuncidados, estaban bajo el pacto, y ellos se creían ya salvos. Y Jesús viene y les dice, ustedes son hijos del diablo. Dios santo. Por eso lo mataron, ¿verdad? La gracia y la verdad juntas. Bendito sea el Señor. Otro día vamos a hablar de ello, si lo logras comprender. ¿Ah? Yo no sé, padres, cómo piensan contrarrestar el mal que está oprimiendo a sus hijos y a sus pequeñitos. Vienen varios pequeñitos en camino. ¿Cómo los piensas? ¿Cómo piensas salvar a esos niños, padre, madre? ¿Cómo? 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 Mira lo que dice Lamentaciones. Dos 19. El pueblo de Israel estaba en grande juicio por su desobediencia. Al fin, después de tantos años, tantos años, después de muchos años de espera, de gracia, de misericordia, de hablarles, y lo que hacía el pueblo de Israel era matar a los profetas porque les decían la verdad, pero solo dejaban vivir a aquellos que les decían paz, 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 todo está bien, pero eres buen cristiano, tú eres buen cristiano, eres un cristianazo, tienes mucho talento, tienes muchos dones, tú puedes servir a Cristo en esto, en aquello. Solo eso los dejaban vivir, solo eso oían. Pero aquellos que les decían la verdad los apedreaban. No les gustaba. Exactamente está sucediendo lo mismo hoy. Y va a suceder inclusive mucho más, dijo Jesús. Tu propia familia es más, te va a matar. Tu propia familia te va a entregar. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice la palabra. Levántate. 2:19, Lamentaciones 2:19. Levántate. Cuando dice levántate, ¿qué está diciendo a los padres? ¿Qué significa levantarse? Y no solo a los padres, sino a toda la iglesia. ¿Cuál es la orden de Dios a la iglesia en estos tiempos de terrible maldad? ¿Cuál es la orden? Levántate. ¿Y qué es levantarse? Levántate espiritualmente. Tú no puedes orar si no te levantas espiritualmente, cristiano. Nadie va a poder orar eficazmente si no se levanta espiritualmente. Nadie. Dios en su misericordia es maravilloso
Y Él sabe lo que necesitas y te lo da. Pero una oración para resistir el poder del diablo, salvar a nuestros niños, a nuestros jóvenes del poder del pecado y de la maldad, no va a ser posible hasta que los padres, el pueblo de Dios, nos levantemos espiritualmente y tengamos la necesidad de orar. Levantarnos hasta que nazca, se produzca la necesidad de orar siempre. Esté el problema, se haya resuelto el problema, la necesidad de orar debe de continuar. Porque Jesús no dijo vas a orar solamente cuando tengas problemas. Dijo Jesús sobre la necesidad de orar ¿cuándo? Siempre, no solo cuando tengas problemas. Pero ¿cuándo oramos nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo incrementamos? ¿Cuándo nos levantamos un poquito? ¿Cuándo decimos ahora sí voy a orar, voy a leer la Biblia, ahora sí me voy a reunir, voy a hacer todos los deberes que Dios dice en su palabra de un cristiano? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando decimos por ahí, el agua nos está llegando ¿a dónde? Al cuello, ¿verdad? Pero ¿qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de eso, cristiano? Mira el pueblo de Dios aquí en este momento. Esos no solo les llegó el agua al cuello, como decimos. No, hermano, esto sobrepasó. Tú puedes leer Lamentaciones. Lamentaciones es escrito por Jeremías en medio del grande juicio y castigo que Dios trajo sobre el pueblo de Israel. Y el Espíritu de Dios hace lamentar a Jeremías. Un grande lamento que hace ver el por qué Dios permitió eso. Pero en medio de ello es maravilloso, porque en medio de ello Dios le está diciendo todavía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si tú lees adelante y atrás de este versículo, dice la palabra que los jóvenes, oye bien, los niños eran comidos por sus propias madres. Estaban bajo un sitio terrible y las madres no veían otra forma de mantenerse que mataban a sus niños y se los comían. Oye, Dios, esto va a llegar a ser en la tierra mucho más todavía, hermano, entiéndelo bien, estamos muy cerca de ello, solo que tus ojos están cegados, por eso no lo disciernes. Así estamos, así, hermanito, el reloj del Señor va a llegar, llega ya a las 12 y va a sonar la alarma, mi hermanito, pero el pueblo de Dios hasta entonces, como las 10 vírgenes, hasta que se oyó, viene el esposo, hasta entonces, ¿qué cosa? ¿Qué? Exactamente lo mismo le va a pasar al pueblo de Dios. Porque no ora. La verdadera oración quita las tinieblas de los ojos y trae luz. Si tus ojos se están abriendo es porque estás orando bien. Pero si tus ojos no se están abriendo para discernirte, ¿cómo estás tú mismo? Nuestros ojos están abiertos para discernirnos y juzgarnos, pero no están abiertos para discernirnos nosotros mismos. El Espíritu de Dios, cuando alguien ora, inmediatamente lo va a llevar consigo mismo. Es lo primero que el Espíritu de Dios hizo con el publicano, le llevó consigo mismo. La oración legalista se va con los demás, como el fariseo. Pero la verdadera oración te va a llevar a ti mismo. Va a comenzar con ti mismo. Ese es el espíritu verdadero de oración. Luego de ahí te va a llevar con Dios. Te va a llevar a enfrentarte a la justicia de Dios, no a su gracia, a la justicia primero, para que sepas lo que vas a merecer si no te arrepientes. Después que hayas hecho, te va a llevar a enfrentarte a la cruz, y entonces vas a ver lo que Cristo hizo, y entonces tus ojos se van a abrir para ver la gracia de Dios, y hasta después de ello vas a clamar perdóname, y hasta después de ello vas a tener que esperar que Dios tenga misericordia y te perdone, cristiano. ¿Es así? No hay nada automático, no hay nada rápido. En el Evangelio de Jesucristo, en la salvación de Cristo, no hay nada que esté bajo nuestro control. Todo está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo, cristiano. Entiéndelo bien. Los jóvenes, dice Lamentaciones, ¿sabe qué le estaba sucediendo a los jóvenes? Lo que exactamente está sucediendo hoy en el sentido espiritual y real y mucho más peligroso. Dice: vuestros jóvenes hermosos, blancos, como príncipes, están muriendo en la calle. Aquellos jóvenes preciosos, hermosos que cantaban y alababan, dice, ahora están muriendo en la calle. Míralos cómo están tus hijos muriendo en la calle.
Hoy no los ves tal vez que estén muriendo físicamente, pero están muriendo en la calle espiritualmente nuestros hijos. Y los padres no hemos despertado para interceder por ellos. Está la negligencia de los padres que decimos, nos conformamos con decir, pues ya vino, perfecto, ya vino, está bien, es un gran paso. Pero de ahí, ¿qué tenemos que hacer los padres? Ahí está ese niño pequeñito, esos niños pequeñitos que todavía no pueden decir, ¿sabes qué, papá? Hoy no quiero ir, hoy me quedo. Están ahí porque tienen que estar. Pero eso no es suficiente. ¿Qué tienes que hacer, padre, por tu hijo? Y mira lo que dice: levántate espiritualmente y físicamente y da voces. ¿Cuándo? Dice, en la noche, da voces. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso, mi cristiano? Una oración ferviente, pues. Elías oró fervientemente. Es una de las características de la verdadera oración. No por el mero grito en sí, sino porque sale del corazón. Una oración que sale del alma, explota y clama y dice: Dios, 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 ten misericordia. David clamaba así en sus salmos: Dios, ten misericordia. No era solamente costumbre, era algo que él sentía continuamente. Y cuando no lo sentía, se espantaba y decía: Dios, no dejes que mis ojos duerman de muerte. Dios, no dejes que mis pies se deslicen. Dios, por favor, sacúdeme. Dios, por favor, examíname. Dios, por favor, pruébame. No me dejes que yo te deje de buscar. No me permitas que yo no te alabe. 7 veces al día te voy a alabar. Todo el día voy a esperar en ti. En fin, David estaba metido totalmente, un espíritu grande de oración en su vida. Amanecía, anochecía, y él permanecía en un espíritu de oración y de alabanza. ¿Qué haces tú, cristiano? Dime. Pero quieres estar aquí, quieres servir, y tu vida es un desastre. ¿Cómo quieres tú servir a Cristo? ¿Cómo quieres encontrar la gracia de Dios si no te levantas, como está diciendo aquí la palabra? ¿Cómo, cristiano? Dios santo. La iglesia somos una nulidad hoy en día. No sabemos orar. Lo peor es que, como dijo Apocalipsis, no sabes tu verdadero estado. No reconoces tu verdadero estado. Pero vamos a clamar y vamos a gritar y vamos a echar los hígados y los riñones y lo que sea, mi hermanito. Si mientras Dios me permita, voy a acabar mi vida en esto, mi hermano, hablándole a la iglesia. Voy a clamar con toda mi alma. Vale la pena morir por Cristo. Vale la pena. Da voces en la noche al comenzar las vigilias. El pueblo de Dios se le había enseñado que había vigilias. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde. Y de ahí se seguían primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Despiértate, dice, levántate y ora. Al comenzar, no al terminar, al comenzar las vigilias. Y mira lo que dice adelante. Esto es característico de una verdadera oración. Oye bien lo que es la verdadera oración, cristiano. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Aleluya. Es un grande privilegio poder hacer esto. Tú no lo puedes hacer por ti solo. Imposible, a menos que seas una plañidera. Y alguien de afuera nos ha juzgado correctamente. Es un ataque del diablo, pero le está diciendo la verdad. Y se lo ha dicho a varios de ustedes. Esa niña se lo ha dicho a varios de ustedes que tienen su fe y ustedes en la iglesia son unos plañideros nada más. Y es la verdad. Como dice por ahí, mucho ruido, pero pocas nueces. Muchas lágrimas externas, pero no hay verdadero clamor a Dios. No lo hay. Mira, no está diciendo derrama nada más un grito o levanta tu voz porque tienes mucha fe y etcétera. No, mi hermano. Para que la fe pueda venir a tu corazón, esta es la condición de la oración.
Si no hay esta clase de oración, no va a haber fe en tu corazón jamás. Olvídalo. Seguirás siendo un religioso, un legalista nada más. Es tiempo de levantarse a orar de esta manera. Por ti mismo, por tus pequeñitos, por tus hijos. Derrama como agua, oh Dios. Y todavía Jeremías, cuando oraba así, decía: ¿quién diera que mi corazón se hiciera agua para que yo pudiese orar por la hija de mi pueblo? Oh Dios. Él nunca dijo: ya estoy haciendo esto. Él todavía pide, dice: ¿quién me diera que yo pudiera derramar más mi corazón? Pero tú oras un rato en la mañana, tal vez un rato en la tarde, y te sientes muy satisfecho y dices: ya oré, ahora voy a ver la televisión, ahora voy a estar en mi face, ahora voy a estar... Nada de eso. No hay límite para la oración, cristiano. Nadie puede decir: ya oré lo suficiente. Jeremías no está diciendo: ya oré lo suficiente. Como David clama eso, y los verdaderos que han orado nos enseñan y dicen: Dios, dame más espíritu de oración, dame más deseo de oración, dame más fervor en la oración, dame más necesidad en la oración. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios, los verdaderos hombres y mujeres cristianos oran y oran y oran y oran, porque la orden es orar sin cesar. Pero de esta manera, cristiano, de esta manera urge que el pueblo de Dios nos despertemos. El diablo está matando a nuestros niños, está matando a nuestros jóvenes, nos está matando, está deshaciendo nuestros matrimonios. Jovencitos que aquí y allá en todos lados que se casan, ya al año, a 2 años, 3 años, a los meses ya se están separando. ¿Por qué? Porque el diablo está decidido a destruir los matrimonios de la tierra. La iglesia tiene el poder, se supone, de parar esto, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mismos matrimonios sean sólidos y crezcan y glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Eso no se puede hacer simplemente con venir y hacerle el cuento aquí. No, mi hermano. Oh Dios, hay una promesa maravillosa en Zacarías que dice: en los últimos tiempos, a ese remanente solamente, a ese dice: yo voy a derramar, oye bien, espíritu de gracia. Porque la iglesia, ese remanente, va a necesitar mucha más gracia para enfrentar el poder del diablo. Aleluya. Necesitamos mayor gracia. Y luego dice: y les voy a dar también espíritu de oración. Espíritu de gracia y espíritu de oración voy a derramar en los últimos tiempos. Aleluya. ¿Cuánto estamos en esos tiempos, cristiano? Ya estamos en estos tiempos en que necesitamos más gracia y más oración, más espíritu de oración. Un cristiano que comienza a orar, comienza a estar insatisfecho en la oración. Oró un rato en la mañana, una tarde, dice: no es suficiente, Dios, siento en mi alma que no es suficiente. Y ora más, y mientras más ora, más necesidad siente. Dice: bueno, Dios, que no voy a hacer nada en mi casa. No, lo que vas a hacer es orar. Orar. Eso debe estar metido en nuestra mente y en nuestro corazón a cada instante. Orar. Y eso es lo que hace y va a hacer el verdadero pueblo de Dios. Allá se quedarán afuera aclamando y llegarán: Señor, ábrenos. ¿No estuviste en nuestras reuniones? ¿No ves que yo estuve en tus reuniones? ¿No ves que yo eché fuera demonios? ¿No ves que esto? Dice Dios: yo no te conozco, fuera. Yo te di oportunidad de orar, te hablé y no quisiste. Oh Dios, vamos a ponerlo más difícil, dijo un verdadero hombre de Dios. Vamos a ponerlo más difícil, no lo vamos a poner fácil, porque Jesús no lo puso fácil, lo puso difícil. Alza tus manos. Otra acción. Mira las características de una verdadera oración que va a buscar a Dios de verdad, como está escrito ahí. Mira las características. ¿Qué dice? Oh, tiene varias cosas. Levántate, da voces, ahora derrama como agua tu corazón. Cuarto, alza tus manos. Oh, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, porque nadie ora como yo.
Te alabo, Padre, porque yo sí te sirvo. Yo no soy como ese. Yo sí soy verdadero cristiano, yo sí ando bien, yo sí ando rectamente, te alabo, Padre. Así dice, ¿no? Pues esa es la actitud de la iglesia. Alza tus manos a Él implorando. Aquí viene el meollo. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Oh Dios. Si nuestros pequeñitos y nuestros jóvenes, óyelo bien, cristiano, óyelo bien, padre, madre, óyelo bien. Si nuestros pequeñitos y nuestros jóvenes han de ver bendición y vida eterna, tiene que haber de por medio esta clase de oración. ¿No? Billy Graham dice: yo esperaba que mi hijo fuera predicador como yo, pero no fue predicador, fue un borracho, mujeriego. Pero dijo Billy Graham: yo voy a orar y no voy a cejar, y voy a orar, y mi hijo va a predicar como yo también. Interpuso intercesión, definió en su corazón hacerlo. Y un día viene su hijo, doblado por el poder de Dios. Aquel joven que decía: a mí no me dobla nadie, yo soy el que soy, yo no quiero ser como tu papá, déjame vivir mi vida. El padre con dolor dijo: sí, vete pues, hijo, vive como quieras, pero un día el Dios te va a derrotar, un día Dios te va a aplastar. Y el joven fue metido en situaciones terribles, pasó cosas terribles, su vida en peligro, pero la oración del padre estaba continua: Dios, trae a mi hijo, trae a mi hijo. La oración triunfa. La oración que se hace de esta manera tiene poder, triunfa, vence. ¿Por qué? Porque detrás tiene la sangre del Hijo de Dios, que es eficaz. Hermano, nosotros no sabemos aprovechar nada de eso. Nada. Estamos durmiendo los padres. Estamos durmiendo, todo el mundo está durmiendo. No hay conciencia para pensar qué va a ser de mi pequeño, de mi hijo. Oh Dios, Dios alienta el corazón. Otro hombre de Dios, Timothy, no sé cómo se dice su nombre de más, búsquenlo en internet. Un hombre de Dios verdadero, al nivel de David Wilkerson y estos verdaderos hombres de Dios. Un día dice: el diablo tentó a mi hija y se la llevó, porque se empezó a llevar con otras que no eran cristianos. Y yo le advertí, le enseñé, le advertimos: no hagas eso. Pero mi hija se afirmó, dijo: ya es papá, ya lo clásico, ¿verdad? Ya soy grande, papá. Yo hago lo que siento hacer y quiero hacer. Y se empezó a llevar con esta, y esta la empezó a jalar y a jalar. Él confiesa y dice: yo no despertaba en ello, yo pensaba lo clásico: no soy predicador, mi hijo está aquí, pues no va a pasar nada. No, ¿cómo crees? El diablo no juega. Eso nos enseña mucho, mi hermanito, a saber que aunque podamos ser verdaderos supuestos cristianos y verdaderos hombres de predicadores, hermanito, si no hay oración no sirve, no sirve. Un día vino mi esposa y me dijo: ¿sabes qué? Te tengo una noticia muy triste, que tu hija se fue. ¿Qué? Sí, se fue. Pegó en mi corazón, dice él, y dije: ¿por qué no me ocupé más de ella? ¿Por qué no tomé más mi responsabilidad con ella en oración y en platicar y estar con ella? Mi hija se fue. Supimos noticias: mi hija está en la droga. Dios santo, no solo se fue, sino esclava de la droga. ¿Qué vamos a hacer, Dios? Él con lágrimas da su testimonio, con verdadero dolor dice: oh Dios, le dije a mi esposa, hemos fallado. No estuvimos orando con nuestros hijos como debíamos haberlo hecho. Y mira lo que está pasando. El diablo sabe a dónde atacar, ¿verdad? El diablo sabe a dónde
poner la flecha para traer vergüenza a la iglesia de Cristo, ¿verdad? A los que están al frente, ahí dice, voy a tirar, dice el diablo. Oh, maravilloso. Despertaron y entendieron las palabras de Jesús, leyeron este texto y dijeron, oh Dios, no hicimos esto, pero no es tarde, vamos a hacerlo. Y comenzaron a levantar oración. Le dijeron a la iglesia, una iglesia unida, no como esta iglesia, tristemente, una verdadera iglesia unida. Empezaron a orar, su carga fue compartida, empezaron a orar por su hija, orar por su hija, orar por su hija. Se levanta después de esa clase de oración, no equivoques, después de esa clase de oración, de esa clase de clamor de oración grande y poderosa, se levanta una hermana y dice, hermano, ¿dónde está su hija? Acabo de ver a su hija descender al abismo, pero una mano la sacó de ahí. El hermano todavía medio incrédulo dice que sí, Dios está respondiendo a la oración unida. La oración de 2 o 3 tiene mayor poder, mi hermano. Regresó a su casa a los papás después del culto el domingo. Y en esa misma, después viene entrando su hija. Viene toda una apariencia que tú te puedes imaginar, destruida. Se arroja a los pies de su padre y le dice, Padre, perdóname. Perdóname. Le fallé al Señor y le fallé a ustedes. ¿Qué sucedió, hija? Yo vi como mi alma, dice, Señor me habló y vi como mi alma se estaba huyendo en el abismo. Y cuando yo sentí que el abismo me estaba tragando, clamé a Dios y una mano me sacó. La mano de nuestro Señor Jesucristo. Esa clase de manifestaciones y de respuesta no se ve hasta que haya una oración como esta, cristiano. Y el pueblo de Dios no quiere orar así. No. Obtuvieron después de tiempo. No fue rápido, mi hermano. No. La oración es eficaz, pero no es rápida a nuestro modo de ver. Es al tiempo de Dios. David lo entiende y dice, yo voy a orar al tiempo de tu buena voluntad. La oración que hoy se está enseñando es una oración aquí de Creta, si ya lo tienes en la mano. Eso es mentira del diablo. Eso es pura soberbia, la clase de oración que hoy se está levantando. La verdadera oración es la que David enseñó y la que Jesucristo practicó y la que nos está diciendo aquí. Esta es la verdadera oración. ¿Es esa tu clase de oración, cristiano? Enfréntate contigo mismo. No vengas a parlotear y a querer hacerte notar de otra manera. No, es esto lo que te va a hacer notar, no aquí, sino en el reino de Cristo. Nosotros no tenemos por qué hacernos notar aquí. Nosotros tenemos que ser notados en el reino de Jesucristo. Y lo único que hace notarnos es la oración. Lo único que nos hace ser verdaderamente conocidos, no del mundo, no de la gente, no de las multitudes, como hoy se está enseñando, conocidos por Cristo, por el Hijo de Dios, por el Padre, por el Espíritu Santo, por los ángeles y por los primogénitos espíritus hechos perfectos. Es aquel cristiano que ora como Cristo ha enseñado. Ese es el único que es conocido en el reino de Dios, cristiano. A los cristianos nos interesa ser conocidos aquí, ser famosos aquí, tener la gloria aquí. No, cristiano, olvídalo. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que fallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Dios, qué cuadro. Mira, oh Jehová, y considera quién ha hecho así, a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos y su tierno cuidado han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada.
mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. ¿Estás oyendo, cristiano? Eso es lo que le está esperando a la iglesia de Jesucristo. Eso que estás leyendo, eso, hermanito, tal vez tú quieras, bajo el engaño del diablo, tú quieras decir, no, pero nosotros no, porque nosotros estamos bajo la gracia. ¿Y eso qué, cristiano? No, nosotros estamos bajo la sangre de Cristo. Óyelo bien, nada es automático. El diablo te tiene en la mira. Tiene en la mira a tu pequeñito, y tiene en la mira a tu hijo, tiene en la mira a tu joven, tiene en la mira a tu matrimonio. Hasta el día que tú te levantes a orar de esta manera, cristiano. Es la única clase de oración que llega a la presencia de Dios. Es la única clase de oración que destruye las obras del diablo. Es la única oración que detiene el pecado. Es la única oración que desata el poder de Dios. La iglesia de Cristo no sabemos orar. No. La iglesia de Cristo quiere hacerse notar de mil maneras. Un joven se cayó allá afuera, epiléptico. Y Dios lo hace para probarnos a nosotros. Dios, si tuviéramos el poder de antaño, otra cosa sería, Dios. Pero somos impotentes ante esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién estamos avergonzando? Dime, ¿a quién? ¿Quién está llevando la vergüenza? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo dice: es blasfemado en medio de vosotros por vuestra culpa. Porque el pueblo de Dios no sabe orar. No quiere orar. No tiene necesidad de orar. Se siente muy bien. Viniendo de vez en cuando a la iglesia se siente muy bien. Siente que ya está muy bien. Oh Dios santo, ¿no has oído lo que está escrito? Despiértate tú que duermes. Está diciendo lo mismo. En otras palabras, despiértate tú que... Levántate de los muertos y clama a tu Dios. Jonás fue avergonzado grandemente en su soberbia, ¿verdad? No, yo no voy a ir a predicar a Nínive, Señor. No voy a ir. Vas a ir. No voy a ir. Vas a ir, no voy a ir. ¿Por qué? Porque tú eres muy misericordioso. Y esos son gentiles y los vas a perdonar. Y yo no quiero eso. No, pues vas a ver lo que te va a costar. Tú sabes la historia, ¿verdad? ¿Quién era Jonás? ¿Ah? ¿Quién era Jonás? La disciplina y el juicio de Dios va a respetar a alguien porque dice que es profeta. ¿No? Dime. ¿Porque dice que anda muy bien? No, cristiano. Dios es justo. Dios es justo. Y Él no va a ser cohecho contigo porque tú digas: yo ya oré, yo ya hice, yo esto, yo aquello. No va a ser cohecho contigo, cristiano. Viene la tormenta terrible, ¿verdad? Y Él es verdadero profeta de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Imagínate. Se va y se va a dormir en ese momento de grande necesidad. La barca se está hundiendo y Él está durmiendo. Es exactamente el cuadro de nosotros. Entiende una cosa, cristiano, entiende. Los profetas verdaderos no solo hablaban, su vida misma y sus experiencias eran una profecía. Ese es el verdadero profeta. Dios a través de Jonás nos está enseñando, no solo en su clamor, en su predicación, en lo que Él escribe, lo que dice, sino en su vida misma, en sus experiencias. Y Jesús lo confirmó y dijo: así como Jonás estuvo en las entrañas de la tierra, así va a estar el Hijo del Hombre. Su vida fue una señal misma. Y nos está enseñando, estamos viendo, dice por ahí el dicho: ¿ves la procesión? ¿Y qué dice? Y no te hincas. Así está la iglesia de Cristo. La diferencia es que nosotros no vemos la procesión. Jonás sí vio la procesión.
Pero a pesar de ello endureció su corazón y se fue a dormir. Y entonces vienen y le dicen: oye, dormilón, despiértate y clama a tu Dios. Oh Dios, un incrédulo viene a decirle al profeta lo que debe de hacer. ¿Estás entendiendo eso? ¿Ah? Dios santo, qué vergüenza. ¿Cómo ha de haber sido avergonzado él mismo? Yo, profeta, y uno de gentil, de un idólatra, me viene a decir a mí, profeta, lo que debo de hacer. Dios santo, hasta ese grado llega el Señor para despertarnos a nosotros y decirnos: levántate, dormilón, levántate, dormilona, y ponte a clamar a tu Dios, porque hay grande juicio de Dios. ¿Quién despierta, cristiano? ¿Quién? No hizo caso, ¿verdad? Las cosas se empeoraron. Y lo único que le quedó al decir: no puedo evitar el juicio. Se acabó. No puedo evitar el juicio. Cuando debí haber orado, no oré. Ahora ya es demasiado tarde. Las cosas ya no se paran. Hermanito, hermanito, no esperes que las cosas lleguen a un punto en el cual ya no puedas pararlas. No esperes a ello. Es hoy que tienes que clamar. Hoy. No esperes que cuando tu matrimonio se acabó y se deshizo y digas: ya no hay remedio. El único remedio es la separación. No esperes a que tus hijos sean tocados por el diablo. No esperes que tus jóvenes sean tocados por el diablo de esa manera y alguien te tenga que decir: hey, despiértate, dormilón. Y tú comienzas a orar y ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad, porque cuando pudiste haberlo hecho, no lo hiciste. Jonás lo enfrentó y dijo: ya no se puede. ¿Qué es lo que queda? Estoy en las manos del Dios justo. Voy a morir con ellos y voy a morir por mi desobediencia. Y voy a morir porque cuando me dijeron que yo debería de haber orado, no oré. Lo dejé todo. Soy profeta. Dios, ¿vas a matar a un profeta tuyo? No, no es posible. ¿Cómo me vas a matar si yo soy bien ungido? ¿No? Dios es justo. Lo único que le quedó decir: ¿cómo se va a parar esto? Sale de su cuarto, dice: esto no es remedio, van a morir. Un poquito sintió de conciencia, ¿no? Dice: por mi culpa van a morir estos. No, yo no puedo ya escapar. Estoy en tus manos, Dios. Arrójenme. Y en el momento que me arrojen, todo se va a acabar. Sí, cuando Dios hace justicia, las cosas se calman. Pero ya hizo justicia. Acaba de hacer justicia 2 fechas importantes, 19 de septiembre, y Dios lo repite el mismo 19 de diciembre para decirle a México: México, México, humíllate, clama a tu Dios, levántate, pueblo idólatra. ¿Qué hice? ¿Qué hace México? ¿Entendió? ¿Por qué coincidió? Tú dices: ¿por qué coincidió el 19 de septiembre? Porque Dios está hablando. Dios está hablando. Y Dios sigue hablando. Y dice: ahora, si no te despiertas, México, es posible que te levante un dictador que te va a quitar todo. Levántate a orar. Pero ¿quién hace eso en el pueblo de Dios? ¿Quién lo hace? Dime. Tú estás interesado nada más en comer y beber. Tú estás en el sentido que no te pase nada. Oye, hermano, por favor, despierta. La mejor manera de que vivas seguro, la mejor manera es que vivas sin temor. La mejor manera es que sepas que no te va a pasar nada al salir y regresar. La mejor manera de saber que no te va a faltar sustento es cuando tú vivas buscando a Dios en oración. Así está prometido. Los leones claman, los leoncillos gimen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en oración en Jehová, no tendrán falta de ningún bien, dice la palabra. Yo no lo escribí. Te guste o no te guste, está escrito. Pero hoy el pueblo de Dios nos salimos sin conciencia, no tenemos conciencia. Y Dios permite algo y entonces, ¡ay! ¿Por qué sucedió? Y todo lo vemos tan circunstancial. No echamos de ver y decir: la mano de Dios está en esto. ¿Cuándo despertamos para decir: está sucediendo esto en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos? Es la mano, es la voz de Dios que me está hablando. ¿Cuándo despertamos para decir eso? Dime. Es más fácil echarle la culpa a medio mundo, ¿verdad? Y no decir: yo tengo la culpa de todo esto que está sucediendo. Es mi culpa. ¿Por qué? Porque no
he despertado para orar, como está diciendo el Señor. Levántate tú que duermes, levántate, despiértate. Y dice algo terrible. Levántate, no solo dice de los que están durmiendo, aquí va más terrible. Levántate, ¿de dónde dice? ¿De dónde? De los muertos. Es tal, hermanita, la condición de la iglesia, que ya Dios no nos define como vivos, sino como muertos. Y le está diciendo a unos cuantos: he aquí yo estoy a la puerta y llamo a unos cuantos. Estoy diciendo que se despierte y se levante unos cuantos, porque ya todos están muertos. Ya la mayoría no escucha, no oye, ya no tiene sentido, no tiene conciencia. Pero Dios dice: habla, predica, diles, a ver si hay uno que te escuche. Y eso vamos a hacer. Y si ese se levanta de los muertos, dice, vas a ser alumbrado por Jesucristo. ¿No? ¿De dónde sacas que tú entiendes todo? ¿De dónde sacas que tú tienes la verdadera teología y etcétera, etcétera? ¿De dónde sacas todo eso si tú no oras como Dios dice? ¿De dónde? ¿De dónde sacas tú que tienes luz porque ya lo sabes todo? ¿De dónde? Estás bajo el engaño del diablo, estás engañado por tu orgullo y tu legalismo. Nadie tiene luz y no hace esto. Nadie. Los verdaderos profetas, su vida era de oración. Los sacerdotes verdaderos, su vida era oración. Los verdaderos reyes como David, su vida era de oración. El verdadero pueblo de Dios era una vida de oración. No lo vamos a rebajar. Si esto te desanima y tiras la toalla, amén, a Dios habrá cumplido su palabra. Porque la palabra se predica para juicio o para vida. O esto te levanta a uno, dos o tres, o tira a todos. Gracias a Dios por ello. Pero si uno o dos se levanta y dice: es tiempo de clamar, es tiempo de oír la voz de Dios sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero de esta manera, como está diciendo, levántate para orar por tus pequeñitos. Gime delante de Dios y dile: Dios, salva a mi pequeñito. Ustedes, padres que tienen niños pequeñitos, madre, haz lo que hizo Ana. Aquí está mi hijo, este te lo dedico para ti, sálvalo, Dios. Y permanece en oración. Pero tú mismo, padre, tienes que convertir tu corazón. Tú mismo tienes que empezar a obedecer a Dios. Tu oración no va a ser oída hasta que tú enderezcas tu vida, te conviertas en verdad a Dios. Hasta entonces tu oración va a ser escuchada. Y basta de estarnos engañando, basta de estar parloteando, basta de estar solo hablando al aire. No. La iglesia necesita oración. El diablo lo sabe y nos anda rondando. Y él teme solo al alma que ora. Él no puede poner sus manos sobre un niño, sobre un joven, sobre una mujer, sobre un adulto que está orando. Satanás no puede, porque el fuego de la oración está ahí. Dios está ahí. Dios solo se une con aquel que ora, y el que ora se une con Dios, y el que se une con Dios tiene poder con Dios. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, dice Dios al final. Jacob hizo lo mismo. Aquí está diciendo que hagas lo mismo. Jesús está diciendo lo mismo. Pablo está diciendo lo mismo. ¿Por qué no entendemos, cristiano? Oh Dios, hemos decidido hacer lo que nuestro maestro nos ha dicho desde antaño. Estoy buscando uno solo, porque el sacerdote y el profeta se acabaron. Mi pueblo se está acabando entre ellos mismos, dice Ezequiel 23. Léelo con todo tu corazón. Está hablando de su pueblo. Mi tabernáculo está abandonado. Todos están en una bancarrota terrible. Y dice el Señor: estoy buscando uno solo. Una madre como Ana, un padre como Simeón, Zacarías, Ana, otra vez, uno solo, que se ponga, ¿cómo dice? ¿Qué tiene que hacer? Dice que se pare la brecha, ¿sí? Que se ponga delante de Dios. Ay, Dios, eso no es cualquier cosa, cristiano. ¿Cómo crees? No
hemos entendido el poder y la calidad de oración que te necesitamos, hermano. Dios está diciendo: necesito un hombre o una mujer que se ponga frente a mí. La iglesia, ¿habrá alguien de la iglesia que se atreva a hacer esto, cristiano, en las condiciones en que estamos? Dime, cristiano, respóndete a ti mismo, responde a Dios. No, tienes que santificarte, tienes que purificar tu corazón, tienes que lavar tus manos, tienes que humillarte, tienes que quebrantarte, tienes que clamar como está escrito: si se humillare mi pueblo. Comienza con la verdad: si se humillare mi pueblo. Segundo, oraren, diciendo lo mismo: oraren y buscaren mi rostro, de esta manera. Tercero, se convierten, se apartan del mundo, se apartan de la maldad, consagran su corazón. Hasta entonces yo voy a oír. Solo hasta entonces. Y solo hasta entonces te voy a perdonar. Tú quieres ser justificado de la noche a la mañana porque ya aceptaste que estás equivocado, cristiano. Solo hasta entonces voy a oír, voy a perdonarte, lo primero. Y segundo, voy a sanar tu tierra. Aleluya. ¿Cuántos se van a gloriar o cuántos quieren gloriarse en esta promesa? Dime. Pero no quieren hacer lo que está diciendo. Lo mismo que dice Jeremías, lo mismo que dice Cristo, lo mismo que dice Pablo, lo mismo que dice David. ¿Por qué no queremos ponernos en la brecha, hermano? Lo único que puede salvar tu vida, óyelo bien, en estos tiempos en que el poder del diablo es mucho más que antes. Lo único que puede salvar tu vida, tu casa, tus hijos, tu pueblo, tu nación, es cuando tú decidas pararte en la brecha después de ser santificado. No puedes pararte así porque el fuego de Dios te va a fulminar. Quieres que pararte allí de la manera como estás, no vas a poder. Antes tienes que estar de pie. Pararse allí es después de estar de rodillas. Es cuando Dios te dice: levántate ahora, levántate ahora. Yo te he perdonado, levántate. Aquí está mi gracia, aquí está mi espíritu de oración. Ahora te digo, te doy la unción, te doy el poder. Párate frente a mí, porque ahora vamos a hacer grandes cosas. Es así como funciona, cristiano. Los verdaderos hombres de Dios lo aprendieron, la verdadera mujer lo entendieron. Y no se atrevieron a ponerse delante de Dios así como así nada más. Yo pues tengo que orar y Señor, tengo mucha fe, y yo sirvo en la iglesia, y yo hago esto, Señor. Aquí estoy enfrente de ti porque no te voy a dejar que hagas juicio. ¿Cómo crees? Tú vas a ser fulminado el primero. Estás equivocado, cristiano. Yo busco uno, dice: Señor, que se pare delante de mí y haga vallado. Esto es lo maravilloso, para que yo no destruya. No dice solo Israel, sino que dice: oh Dios, ¿ves el poder de la oración? ¿Ves el poder de la oración? Yo creo en esto. Si alguien se levanta en esto, Dios, Satanás no va a poder con la casa, el matrimonio, la familia, el hogar, con los hijos. No va a poder con la nación de México. Aleluya. Lo creo con todo mi corazón, cristiano. La oración de un justo puede mucho. Tiene poder, hermano. Vamos a experimentar ese poder. Vamos a probar ese poder. Pero hagamos lo que dice la palabra, cristiano. Levántate tú que duermes. Despiértate, padre, madre, comienza a rogar por tus pequeñitos, comienza a rogar por tus jóvenes, aun cuando los vengas endurecidos, los ves ya que el diablo dice está a punto de caer. ¿Cuántos jóvenes, cuántos testimonios hay que han dicho, hasta aun cuando hay jóvenes que han caído en poder del diablo mismo, dice el demonio venía a matarme, de pronto un rayo de luz se interpuso? Y en ese último momento Dios me salvó. ¿Por qué? Porque alguien estuvo orando, alguien estuvo intercediendo, diciendo: Señor, sálvalo, líbralo, cuídalo, guárdalo. Pero con verdadera oración insistente y perseverante, el poder de Dios cede.
porque Dios es misericordioso. No podemos probar la misericordia de Dios hasta que hagamos lo que está diciendo. Y Dios, cuando habla por medio de Jeremías, quiere mostrar su misericordia, porque Dios ama a Israel, quiere mostrarlo, quiere salvarlo, no quiere matarlo, porque Dios dice: yo no quiero la muerte del que muere, yo quiero que viva, porque los vivos alabarán a Dios, los muertos no. Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Pero tú no entiendes esto, cristiano. No entendemos esto. Basta de orgullo, por favor, hermano. Basta. Basta de esa prepotencia, de ese legalismo, de ese orgullo tonto. Basta. Humillemos nuestro corazón y comencemos a clamar por la vida de nuestros pequeñitos, por la vida de nuestros jóvenes, por la vida de nuestros hijos, por tu matrimonio. Oh, cristiano, el diablo no va a respetarte. No hay nadie que pueda decir: a mí el diablo no me toca. En el momento que digas que no te toca, te va a tocar. Nadie es invulnerable, nadie es intocable. Lo único que puede protegernos es esto. La gracia no es para excluir la oración. La gracia es para invitarte a la oración. La gracia es para motivarte a la oración, para que aproveches esa gracia, río de gracia que está fluyendo. ¿Quieres beber de esa gracia? Jesús dijo: si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Dijo. ¿Y cómo venimos a Jesús? ¿Cómo? ¿Cuál es el medio para venir a Él? La oración. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero muchos quieren venir a beber de momento al frente. No digo que no vengas, pero quieres solucionarlo ahí en un instante. No, mi hermano, estás equivocado. Totalmente equivocado. El diablo ha reaccionado, gracias a Dios, porque nuestras oraciones están llegando por nuestros hijos. Aleluya. Tenemos que crecer en fe, en poder, contra el poder del diablo. No hay nada que pueda vencer al diablo, solo la oración. Yo le doy gracias a Dios por ello. Pido al Señor que haga de los días que me dé una vida de oración, de verdad. No quiero predicar, no quiero ningún ministerio ya así. Anhelo con toda mi alma el ministerio de la oración. Solo la oración, para ver la gloria de Dios. Y sí que la veremos, porque cuando tú oras, tú crees, porque es necesario. Grábatelo bien. Sin verdadera fe, es imposible agradar a Dios. No solo dice difícil, dice imposible. ¿Qué es necesario entonces que hagamos? Dice algo muy sencillo. Por ser muy sencillo es muy difícil. Es necesario que los que se acercan a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice: crea que le hay. Creemos que nuestro Dios vive. Creemos que nuestro Señor Jesucristo vive y permanece para siempre. Creemos que Dios tiene el mundo en sus manos. Creemos que Dios tiene el control de tu vida y de toda la vida del ser humano en la tierra. ¿Lo crees? ¿Crees que Jesucristo está en control de tu vida en todos los detalles? ¿Crees que nada va a suceder sin que Jesús lo permita? Ahora cree que Él es galardonador de los que le buscan. Solo de los que le buscan. Está diciendo la verdad, está diciendo exacto lo que es necesario, ¿o no? Solo es galardonador de quién.
¿De quién, cristiano? De los que le buscan. ¿Y que le buscan cómo? Aquí está descrito, lo hemos visto. Eso es buscar a Dios con toda el alma. Levántate y grita al Señor antes de. Si estás en medio de ello, con más razón grita a tu Dios. Quizás, ahí empieza el quizás, dice Malaquías, porque ya estás en medio de ello. No te apercibiste antes. Quizás estés a tiempo. Clama a tu Dios. Estamos bajo el pacto de gracia. Y Hebreos dice, bajo mejores promesas. ¿No? Es un pacto de mayor calidad, poder. Aprovechalo. Y oye la palabra del Señor sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El diablo anda rondando. El diablo se nos puso allí para ver qué vas a hacer. No vamos a estar con alevosía. Vamos a reconocer y decir, Señor, nos falta poder. Y recibiréis poder. ¿Cuándo dijo la palabra? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de ello me seréis testigos en la cumbre, en Chimalpa, en México y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra visión, hermano. Esa es nuestra necesidad. No hay nada que resista el poder de la oración. No hay nada. La oración tiene un poder ilimitado porque Dios está en la oración. La sangre de Cristo está en la oración. Y entonces se cumplirá lo que está escrito. Y ellos, ¿quiénes ellos? Apocalipsis 12, ¿quiénes son ellos? Y ellos le han vencido. ¿Cómo? Con la sangre del Cordero y la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque, cuidado, hasta este punto podemos decir amén, pero no se queda ahí. Oye bien, porque menospreciaron sus vidas. Menospreciaron sus vidas en esta tierra y dijeron, Dios, te vamos a buscar con toda el alma. Vamos a hacer de la oración nuestra comida, nuestra bebida, nuestro dormir. Vamos a hacer de la oración nuestro aliento y nuestro oxígeno, nuestro respirar. Vamos a hacer de la oración nuestro todo. Y despreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso fueron escuchados. Pregunto, ¿los cristianos tenemos esa calidad de vida espiritual? Dime. Queremos orar un ratito y nos emberrinchamos a ratitos si no recibimos. ¡Qué tontería! Estamos tan engañados, tan ensoberbecidos, Dios. Dios está diciendo, si no me buscas como yo te digo, no te voy a escuchar. Lo único que te espera es juicio. Hoy estamos aquí sentados. Hoy tienes vida. Hoy, creo yo, no estás bajo el juicio de Dios. Y si ya comenzó, despiértate tú que duermes. Levántate y comienza a clamar antes de que las cosas empeoren. Y Jesús habló de esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aleluya.
¿Quieres ver la gloria de Dios, cristiano? ¿Ah? ¿Quieres ver la verdad, la gloria de Dios? Ay, hermano, no hay otra manera. Ríndete, por favor. No hay otra manera que pueda abrir tus ojos para ver la gloria de Dios, solo la oración.